Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando con el doctor Marcos Miranda. Él nos va a hablar sobre la alienación parental en las personas adultas mayores. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordarles nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.mxradio.com, y para contarnos del tema que te platiqué al inicio, ya lo decíamos, la alienación parental en personas adultas mayores, tengo el gusto de saludar al doctor Marcos Miranda. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Saludos, Enrique, ¿cómo estás? Héctor, saludos, gracias por la invitación. Pues comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista, pero me gustaría mucho que nos definieras la palabra alienación parental o alienar. ¿Qué significa? Platícanos. Este es todo un tema, Enrique. La verdad es que esta entrevista ya estaba muy platicada, ya lo íbamos a hacer y siempre algo se nos cruzaba. Es un tema crucial. Usted va a escuchar alienación parental, suena horrible, es un nombre malísimo, espantoso, incluso cuando se van a pedir donativos, porque a veces las asociaciones civiles requieren de vivir de los donativos, y cuando vamos a pedir donativos, si son niños con cáncer, ay, pobrecitos, hay que dar. Mujeres maltratadas, no, hay que dar. Adultos mayores olvidados, todo el mundo dan. Y cuando dices alienación parental, todo el mundo dice, ¿y eso qué? ¿Sí existe? Finalmente estuvimos trabajando mira que de veras estuve trabajando en una definición lo más escueta, pero lo más representativa. Ahorita la gente, si se detiene a escuchar, se va a dar cuenta que también existe en su casa. También, desgraciadamente, han estado en contacto. Esto ha sido más común de lo que se cree. Pero finalmente, si yo tuviera que dar una definición, ahora con lentes, diría, la alienación parental es inducir a un hijo a transformar en extraño, en un completo desconocido, a uno de sus padres y o familia que antes amaba. Esto incluye, obviamente, a los abuelos, o hubiera llegado a amar. Otra vez, es inducir a un hijo a transformar en extraño a uno de sus padres y o familia que amaba o que hubiera llegado a amar. Esto es por el caso de repente que a los pequeñines, a los verdaderos bebés que están dentro de la mamá todavía, a veces desde ahí ya se le hace alienación parental, que es quitarlos o prohibirles ya en ese momento, blindarlos de tal manera que no vuelven a ver al otro padre, a la otra familia, a la otra abuela, y se quedan sin poder pertenecer a este grupo social del que son. Todos sabemos que la familia, porque así nos lo enseñaron desde la primaria, el núcleo central de la sociedad es la familia. Y dan discursos y aplauden y hay dinero para repartir de eso. Pero, ¿qué sucede cuando esto se pierde? ¿Cómo podrías perder a tus propios hijos? Suena como algo descabellado, aparte de que te los secuestren. Pero ¿qué sucede cuando el secuestrador es el propio papá, es la propia mamá o la propia familia anexa? ¿Qué sucede ahí? Realmente ha sido un
completamente un hoyo, una cosa sin atender de las autoridades. Desgraciadamente, si te das cuenta, el problema va a la alza. Esto tiene que ver directamente con las separaciones o los divorcios. Es decir, para que haya el problema debe haber un papá, una mamá y un hijo por lo menos en común. Entonces, en el momento en que uno decide, el otro decide, los dos deciden o por ninguna decisión de los dos se separan o se divorcian, porque no necesariamente necesitan estar casados. Pueden estar simplemente separados, decir, yo ya no quiero contigo, mejor nos vamos a dividir, pero los padres se divorcian, los hijos no. Los hijos no tendrían por qué ser sujetos de este predicamento, no, los hijos no tendrían por qué intervenir en esta riña entre dos adultos, y finalmente pues son los que son los más representativos para hacerle daño al otro. Eso es lo que no se está valiendo ahorita, Enrique. Se están valiendo, valga la expresión, de los hijos para torturar, para castigar, para hacerle ver la suerte al otro, y de tal manera que de esa manera ven consumada su venganza. El problema es que estos niños crecen y empezamos a ver, ¿no? Ya tenemos un rato viendo lo que sucede en la sociedad con esto, ¿no? Nos damos cuenta que muchos de los abuelitos que estaban con la ilusión de ser pues abuelitos tal cual, de tener ahí a sus nietecitos, a veces salen mejor los abuelos que los propios padres o madres, ¿no? Ahora sí que los mismos abuelitos se vuelven, como en esta oportunidad de decir, ya la regué, ya lo eché a perder o ya lo hice mal con él. Pero ahora con mi nieto vuelvo a tener una oportunidad de hacerlo correctamente. Y de ahí vienen varias frases, las que has escuchado, que dicen, los papás son para educar, los abuelos para echar a perder. Y muchas anécdotas que se antojan muy bonitas, muy románticas. Me refiero a lo que se refiere a los abuelitos, ¿no? Decir, hay cuentos preciosos sobre los abuelitos hasta en los libros de primaria. Pero ¿qué sucede cuando el ex de tu propio hijo, de tu propia sangre, impide que los vuelvas a ver? Impide que ya no se hagan. Pues lo que sucede es que los niñitos desde chiquitos primero empiezan a ser bombardeados para ya no poderlos ver y lloran porque extrañan al papá, a la mamá o al abuelito, a los tíos, a los primos. Pero conforme esto empieza a avanzar, Enrique, empieza a ser una cosa terrible. Empieza de repente a decir, yo no quiero ver a mi abuelito, yo no quiero ver a mi abuelita porque son muy aburridos. Y cuando empiezas a internarte en lo que realmente está pasando y le preguntas a un niño, porque se han dado la tarea de preguntarle a los niños, ¿por qué no quieres estar con tu abuelito? ¿Por qué no quieres estar con tu abuelito? Es que cuando voy a dibujar no me quiere dejar colores, o los colores que me da son muy feos. Oye, pero ¿no te regaló unas crayolas? Pues sí, pero esas no me gusta cómo dibujan, ¿no? ¿O no te regaló un blog de dibujo, unos colores bien bonitos? Pues sí, pero es muy chico, yo quería uno más grande. Pues el más grande de todos, es que está demasiado grande, yo no puedo cargarlo, yo lo quería chico. O sea, no hay respuesta correcta, simplemente inventan pretextos, valga la expresión, infantiles para no querer ver, para no querer estar o no querer convivir con estos abuelos. Si me permites, por ahí voy a decir algo. Decía uno que algo de lo más grave, de lo más terrible que le puede pasar a un ser humano son dos cosas. Una es cuando pierdes a tus padres. Cuando pierdes a tus padres, es muy doloroso y es realmente impactante porque te das cuenta de tu propia mortalidad. Te das cuenta que en cualquier momento, ahora te toca a ti ser el siguiente, ¿no? Y pierdes a tu papá, o pierdes a tu mamá, o pierdes a tus abuelitos, y cuando los amas, y es un dolor muy fuerte porque sabes que ya no los vas a ver con esa forma como los veías. Viven en ti y todo lo que tú ya sabes hermoso, pero se perdió ese vínculo y por lo tanto te das cuenta de tu propia mortalidad.
Pero algo más terrible todavía es la pérdida de los hijos o la pérdida de los nietos, porque en ese momento has perdido tu propia inmortalidad. ¿A qué se refiere con esta inmortalidad? Es que cuando tú tienes a tus hijos, te das cuenta que tienen de repente tus ademanes, aprenden tu idioma, aprenden tus costumbres, aprenden tu comida, aprenden los refranes, los dichos, vamos. Eres tú, es tu propia familia que trasciende a través del tiempo en unas nuevas generaciones. Y sí, se llenan de nuevas cosas, de nuevas modas, de nueva ropa, de nuevas costumbres, nuevos aparatos, pero eres tú mismo. Llevan muy probablemente el mismo apellido, llevan los mismos gestos, las mismas características. Y en el momento en que la alienación parental golpea, te das cuenta que has perdido tu propia inmortalidad. Te roban ese estar aquí, todo lo que tú hiciste, el sentido de tu vida, el sentido de trascender, de saber, de dejar huella, eso queda total y completamente borrado. Te roban tu historia. Eso es lo que está pasando con la alienación parental. Sí, doctor, pues algo muy, muy interesante y sobre todo, pues muy impactante también porque ya decíamos, es una cadena humana, ¿no? Ya decíamos en la explicación viene la concepción, pero ya de ahí vienen en la concepción, si ya hay desde ahí una diferencia, que siempre a lo mejor lo puede haber, pero si se eleva más el nivel de la diferencia, pues viene como este rechazo, este rencor, este pues enojo y sobre todo a veces lo más triste, pues bueno, en los niños, pero ya después en el ex o en la expareja, pero más allá de eso, a veces en los abuelos, y yo lo he visto en casos también así, ¿no? Donde la abuelita quiere ver al nieto que no lo conoce o que convivió con él mucho tiempo y ya no lo dejan ver porque es mala influencia para ella o es mala imagen o bueno, empiezan un sinfín pues ahora sí, de situaciones que hacen que pues también las personas adultas mayores pues ya no tengan voz ni voto en esa parte familiar. Y algo que me llamó la atención, doctor, lo que decías también, bueno, hay muchos cuentos que van relacionadas a los adultos mayores y en los niños también, que es como parte de la unión, de la responsabilidad, de la empatía que hay que tener hacia ellos. Y eso es lo que hoy en día en las escuelas pues se está peleando porque haya más tipo de actividades donde también más allá de los festivales, pues también haya eventos para pues adultos mayores. Pero aquí me gustaría mucho que nos platicaras porque desde que realizamos bueno, programamos la entrevista, nos habías comentado que tú tenías un caso de un adulto mayor. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Claro, igual con anonimato, pero pues, o si lo Sí, quieres claro. decir sin problema, pero ¿qué es lo que pasa para que la gente, pues ahora sí lo vea de que también en los adultos mayores está existiendo? Porque bien lo dices, nos vamos mucho en la cuestión en los niños, pero en los adultos mayores está pasando y creo que se está viendo más en aumento. Pues desgraciadamente no te digo que es un caso, sino son cientos de casos, ¿no? Son desgraciadamente una cantidad increíblemente grande de casos que es lo que está ocurriendo. Y bueno, finalmente te voy a decir que la complicación más grave de la alienación parental es esto que se llama síndrome de Medea. De hecho, te voy a platicar este terrible caso. La verdad es que no es para animarnos, ¿no? Este es un tema fuerte, es un tema doloroso, es un tema que desgraciadamente si me das un segundo, aquí tengo la... Claro. Es un tema súper doloroso en el cual esto ocurre de la siguiente manera, ¿no? Son las 4:30, 5 de la mañana. El papá estaba que no podía dormir porque tenía tiempo peleando legalmente. Esto definitivamente el sistema judicial, yo le llamo sistema judicial por Judas. Espero no cause ningún problema, pero así es tal cual. La verdad es que las leyes, la justicia, el gobierno está haciendo muchas cosas muy buenas, muy padres y aplaudimos lo que han hecho por muchas otras cosas. Específicamente en este tema de la alienación parental no han hecho nada.
y lo que han hecho lo han hecho muy mal. Y se trata de lo siguiente, al papá le pusieron demandas y demandas y demandas, cosas que no eran. Imagínate, 4 o 5 demandas de que había violado a sus hijos, que los había toqueteado, y una a una él fue demostrando que eso era falso, los peritos y todo, pero volvía a poner otra demanda a la ex mujer y se la volvían a tomar y volvía a proceder y él presentaba los papeles que ya tenía y todo, pero de todas maneras tenía que llevar todo el procedimiento hasta que se acabara y volvía a meterse. Al término volvía a meter otro, volvía a meter otros 2 y seguía otra vez el proceso y todo diciéndoles, a ver, ¿se dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? No, están equivocados. Sí, sí está sucediendo, esto está pasando. ¿Cuál fue el problema, no? La mujer estaba verdaderamente enchilada y enojada porque por él haber abandonado esa relación y dijo, sí, pues yo me encargo de que no vuelvas a ver a tus hijos. Él peleó en los tribunales, él le inventó miles de calumnias y le puso estas denuncias que llamamos calumniosas y finalmente, pues sí, 7 años de no ver a los hijos, finalmente llegaron a término en esta justicia y por medio del juez, ya que se dieron cuenta cómo estaba la cosa, le dijeron, señora, usted debe de dejar ver a los niños y ahora va a ir el señor y el abuelito y van a ir a recogerlos. Y más le vale que no ponga usted objeción o que no ponga pretextos porque ahora va incluso la fuerza pública y por ello, ¿no? Algo que no debería de llegar a esos niveles. Pues, ¿qué crees? Fue un caso muy sonado, van llegando ellos allá al domicilio, no les abren, estaban ahí los automóviles, entonces abren con la fuerza pública, abren las puertas cerraduras y se encuentran con que la mamá envenenó a la abuela, a los hijos y a ella misma. Todos, salvo la abuelita, todos murieron. Y le dijo, te dije, bueno, no muerta, me refiero, le dejó el escrito, te dije que no ibas a volver a ver a tus hijos. La abuela que estaba ahí, enojadísima, incluso la salvaron, pero empezó a reclutar gente y vino un fenómeno todavía terrible, ¿no? Aparte de que el pobre hombre había perdido a sus hijos, todavía se empezó a juntar un colectivo por ahí bien grave a atacarlo, a decirle que por su culpa, la pobre mujer, que era una heroína, había tenido que asesinar a sus propios hijos para que no fueran más víctimas de las violaciones de las que los acusaba. Las cosas que las 7 acusaciones se demostraron que eran falsas y para colmo de males, habrá gente, imagínate, escribiéndole y atacándole, él tuvo que desconectarse de todo, aparte de que se desconectó de acá. Esta es una de las peores noticias porque en la mañana, a las 5 de la mañana, revisa y dice, murieron 2 niñas y un niño. Cuando él revisa y él dice, ay, bueno, lo bueno es que tengo 2 niños y una niña, pero le habla a un amigo, le dice, oye, ¿qué crees? Leí esto, se trata de tus hijos. Él dice, no, yo tengo 2 niños y una niña. Y se equivocaron en el periódico. Eran 2 niñas y un niño, sí eran los suyos. Entonces, desgraciadamente vivieron este tema, se llama síndrome de Medea. El problema es que lo estamos viendo cada vez más cercano. También lo estamos viendo aquí en Jalisco y lo estamos viendo cada vez más. Se está produciendo una y otra vez. Todos ellos, esos que ven que un hombre feminicida, un hombre desgraciado que amenazó o que mató a a veces cuando le empiezas a investigar, te das cuenta que había un grado de alienación parental en este asunto. Entonces, está habiendo muchos problemas. Yo invito a la población que si tú eres abuelo y te das cuenta que tu hija, tu hijo, al separarse, habló pestes de con quien se había casado, con quien había tenido esos bebés, y tú obviamente tomas partido y tú dices, yo apoyo y creo a mi hijo o a mi hija y vamos con todo, maldito desgraciado, ahora no vas a ver a tus hijos. Yo les digo, deténganse, espérense, mejor asesórense adecuadamente. Para eso instauramos una asociación civil de ayuda que se llama Héroes Invisibles AC. ¿Por qué son invisibles? Porque a veces papás, mamás, abuelitos están luchando
para poder seguir viendo a sus hijos, para volverlos a ver, y nadie les hace caso, nadie los ve, nadie, pasan como invisibles. Por eso es que son héroes invisibles, pero héroes invisibles está haciendo la labor, el trabajo arduo, porque mira que muchos no entienden lo que está pasando, a fin de ayudar a los niños y adolescentes a que puedan seguir en contacto con sus dos padres, con sus dos familias, a pesar de que las familias no se quieran ver o no tengan buena relación. Los niños no tienen culpa de que los abuelos, los tíos, los padres, las nuevas parejas no se lleven bien. Claro. Pero los niños necesitan de ambas familias porque es su origen, porque desde ese mirar ellos se convierten finalmente en lo que hace la sociedad. Pero si esa sociedad les está arrebatando y está permitiendo que se ensucie el espacio donde hablan de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos, de sus familias, ahí está el caso de un pobre ruso que estaba en México y le obligaron a que no le volviera a hablar en ruso a su hijo. Él le decía, oiga, es que eso es muy estúpido. ¿Cómo estúpido? Pues primero, yo soy ruso. Mi hijo tiene la doble nacionalidad. Yo puedo enseñarle, hay gente que paga para que les den las clases de ruso. ¿Cómo puede ser posible que yo no le hable en ruso? Todo esto fue porque cuando el niño llegaba y, no, ya me quiero ir, no quiero verte, no te quiero. A ver, dame agua. No se pide así. ¿Cómo se dice por favor? Por favor, dame agua. No, la actitud. A ver, ¿qué quieres? Agua. ¿Cómo se dice en ruso agua? No te digo. Ah, pues no te doy agua. Ándale. Lo que haría uno normalmente para educar a un hijo. Decir, oye, un chiquillo que está haciendo berrinche, un chiquillo que está haciendo, oye, un papá que no entiende, le dice, a ver, aquí hay reglas. Dime, pídemelo, háblalo, tú lo sabes, es algo tan sencillo, te enseñé desde chiquito. Claro. Ahí está el agua, mira, bien importante el agua. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un mismo juez se mete y le prohíba al padre que le hable en ruso porque estamos en México? Y que condenados extranjeros, que tienen que venir a poner aquí sus reglas y sus... Pero es el papá. Entonces, se están brincando lo que anteriormente siempre había funcionado desde el principio de los tiempos. Es un orden. El patriarca o la matriarca, los abuelos, siempre eran figuras de respeto. Esto se perdió. Ahora prácticamente son inservibles, son seres que ya están, no están en una realidad, que su realidad ya pasó, que están robando el aire, que ya no deberían de estar prácticamente aquí y ni siquiera se les ocurra meterse. Porque quién sabe qué. Entonces, el papel del abuelo hoy día en estos casos de alienación parental ha sido no solamente borrado, exterminado, sino menospreciado y hasta insultado, ¿no? Creo que si nos estamos perdiendo de las raíces, por ahí decía una frase hermosa, donde se ve que hacían la analogía con un árbol, pero hablaba de los abuelitos, ¿no? Y decía que quien cuida sus raíces tendrá buenos frutos. Pero lo que habla es que si una sociedad está enseñada o está acostumbrada a tratar con cariño, con amor, con respeto a sus abuelos, y estos niños crecen con ese amor, cuando ellos crezcan recibirán amor, darán amor y todo, pero cuando los niños son enseñados a odiar, imagínate nada más los problemas que vienen. Ahora que ha habido el fútbol y que están ahí duras las rencillas entre los equipos, ya sabemos qué pasa cuando a un niño le enseñas que eres del América y que debes de odiar a las Chivas. Pero a los niños de las Chivas les enseñan a que deben de odiar a todo lo que venga del América, ¿no? Que no deben de usar ropa amarilla, los otros que la ropa de rayas azul, blanco y roja son trapeadores y realmente los enseñan a odiarse en un tono que era un juego, pero lo que realmente sucede es que después se vuelven fanáticos, se andan atacando y se andan matando y se andan agarrando a balazos, a palazos ahí cuando están en los partidos. Son seres humanos que no aprendieron que es un juego y que el juego está hecho para divertirse, para
para recrear, para amenizar, no para que tomes esa bandera del odio y destruyas al otro en tu vida. Así es, ¿Cómo ves, sobre Enrique? todo son ejemplos, o sea, muy ciertos, pero que en verdad, pues lo vemos en la vida diaria y eso es lo que desde edades tempranas lo vemos también ya con las nuevas generaciones, ¿no? A lo mejor me voy a recordar en los años más atrás que, bueno, pues sí fuimos de una era de donde a lo mejor nos daban con el fajo, con la chancla, con lo que fuera, pero que hoy en día era esto, ¿no? El respetar pues a las personas, pero ha cambiado los tiempos, pero ahora me pongo a visualizar y digo que es verdad, o sea, desde en la manera del fútbol, a lo mejor en la cuestión respetando las creencias hasta religiosas, ahora en la cuestión también, bueno, de los géneros o de la orientación sexual, o sea, son muchos temas pues a debatir, pero que sí principalmente se ve que a veces en las personas, algunas, no todas, siembran lo que es esto, el odio, en vez de verlo como de una forma, como de unión, organización, cultural también, conocer, bueno, los puntos de vista, porque pues para eso estamos aquí, pues en la tierra, cada quien tenemos nuestras formas de pensar y de opinar y de también hacer pues las cosas que más nos convengan o nos favorezcan, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a las preguntas, doctor. Hay 3 preguntas Adelante. de la gente. Tenemos el teléfono WhatsApp que va a aparecer en pantalla, 332-540-5737. Y por acá dice Raúl Quirarte, mi mamá tiene 83 años y mi hermana que vive con ella no nos deja verla. ¿Qué podemos hacer? Le pregunta, doctor. ¿Qué tal? Y le digo, aquí es muy fácil porque, digo, es fácil, de entre comillas, porque ya es un adulto, ¿no? A pesar de que sea un adulto mayor o que tenga algún problemita, existen, tú sabes, las instituciones de protección al adulto. Lo único que tienen que hacer es recurrir a las autoridades y tal cual decirles, oye, ella cree que la persona esta que está alienando al abuelito, que lo está jalando para allá, no se está dando cuenta que a quien está violentando, lejos de protegerlo, es al mismo abuelito. Porque vamos, si el abuelito es el que no quiere verlos, está bien fácil como que haga su letrero y que le va a hablar a las autoridades y estos hijos de tal por cual quieren venir a verme y yo no quiero volver a verlos. Bueno, punto. Aún así, creo que no serían las formas de hablarle a un hijo, a alguien que te quiere o que quiere procurar tu bien. Pero sin embargo, el abuelito es el que tiene miedo y está secuestrado prácticamente por una de las hermanas que decide, esa es la actitud alienadora, que no debería de ver a los otros hermanos porque son malos, porque son nocivos, porque no se lo merecen. Lo que está olvidando es que no es que el hermano no se lo merezca, es que seguramente el abuelito o la abuelita quieren verlo y lo necesita. Entonces, siempre es mejor tener más manos, aunque le den nada más 500 pesos, aunque le den nada más 1000 pesitos, ¿no? Pero si quieren demostrarle de esa manera el amor y yendo a buscarlo, simplemente, si lo están yendo a buscar y quieren verlo y están luchando por verlo, es una señal de que ahí hay amor y ahí hay lo necesario para que esto no lo deberían de interrumpir. Así es que creo que sí, si va con las autoridades, perfectamente puede poner una alerta sobre lo que está pasando y los derechos que le están violentando a ese adulto mayor de tener una familia, de poder ver a sus familiares, ¿no? ¿Será que la otra persona acaso está tras la herencia o está tras algo que no quiere dejarlos ver o está cobrando la pensión? No sé, pero hay que denunciarlo, ¿no? Porque eso es la única manera en que pueden proteger al abuelito o a la abuelita y ellos mismos tener el derecho, porque tienen el derecho de verlo. No está secuestrado, ¿no? Así es que, pues yo creo que llamar a las autoridades sería adecuado. Bien, Almadelia Rivas dice que si hay alguna ley que apoye a los nietos para ver a los abuelos o viceversa. Claro que sí, la ley apoya a los padres y a los abuelos, hasta los abuelos, no protege, qué mal hecho, no protege todavía a los tíos, a los primos, a las amistades de la familia, sin embargo, en línea directa a papás,
me refiero a ambos padres y ambos abuelos, tienen el derecho de verlo. De hecho, si están en el caso de que no les han permitido la convivencia, los abuelos tienen derecho a demandar incluso uno de estos juicios que a mí me parece aberrante y tarado de parte de las autoridades, tener que hacer un juicio para que te permitan ver a tus propios nietos, siendo que es derecho de los nietos el que los puedas ver. Entonces, más bien deberían de exigir por el derecho de los niños a que tengan una familia, a que vean a sus abuelos, a que estén ahí. Pero sí lo tienen. Si el papá dice, no, yo no quiero ir a verlos, no, yo no quiero. La mamá dice, no, a mí no me interesa, a mí, yo no lo voy a estar rogando. Y los abuelos quieren ver a su nieto, tienen todo el derecho de acercarse a los juicios, con los jueces familiares y poner una demanda, así se llama, de un juicio para convivencia. Y no hay forma de que lo pierdan. Así es que, pues vamos, lo pueden tramitar y tal cual pueden pedir que les den un esquema provisional de convivencias en lo que se lleva el juicio, porque los niños tienen derecho. Así, y es un tiempo apartado y completamente aparte de lo que conseguiría un papá o una mamá. Es decir, si un papá o una mamá exige este tiempo para poder ver a los niños, también los abuelos pueden pedir un tiempo para ellos ver, por si no se llevan bien, con su propio hijo. Bien, Raquel Hernández dice, ¿qué pasa si un juez ordena ver a sus hijos y no se cumple la orden, el que tenga la custodia? Realmente en México no está pasando absolutamente nada. Eso está siendo, la propia ley está siendo omisa. Esto significa que no hace lo que debe hacer. El procedimiento adecuado es escribir una carta ante el juez o pedir al abogado que escriba una carta ante el juez para que emita algo que se llaman medidas de apremio. Las medidas de apremio son decir, caray, si yo ordené que se vieran, ¿por qué no me los están permitiendo? ¿No? Entonces ahí es cuando meten mentira y media, etcétera. Pero si no meten absolutamente nada, el juez sí puede decir, señora, o lleva a los hijos a esa convivencia, que normalmente se está llevando en DIF, o lleva a los hijos a la convivencia con los abuelos, o me veré obligado de poner una medida de apremio, que al principio puede ser una multa, puede llegar a cárcel para la persona que no los lleva, o incluso ya esa fue la ley que estuvo trabajando varias personas, incluyendo a la Asociación Héroes Invisibles, para que si en forma reiterada uno de los padres está obstaculizando esa sana convivencia del niño con su otra familia, pueden ser acreedores, ahí lo dice la ley, no lo aplican, ¿por qué? Por tibios, por varias cosas que ahora sí puedo hablar porque yo ya salí de mi juicio, pero la verdad, por tibios y por ignorantes y por indiferentes los jueces, porque pueden en ese momento hacer un cambio de custodia. Sería lo más sano para el hijo. Si no hay un papá que sirva y no hay una mamá tampoco que sirva, los abuelos, claro que pueden fungir como estas figuras de respeto, de amor, de orden, para poder llevar adelante a esos bebés, a esos hijos. De acuerdo, doctor. Una pregunta que nos hacían antes de entrar al aire, bueno, es si en otros países existe esta cultura de alienación parental o es nada más aquí en México o en dónde más se ha manejado este fenómeno llamado así, alienación parental. Desgraciadamente se está produciendo en todo el mundo, es universal. Y aquí cabe darte información muy oportuna referente a esto, ¿no? La alienación parental se está presentando por todos lados. ¿Por qué se llama así alienación parental? Es un nombre malísimo. ¿Y por qué no se lo cambian? Porque así fue descrita, de esa manera. Entonces, hubo alguien que se puso a estudiar, hizo su escrito, sus estudios, y tal cual lo dijo, era de Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos incluso puedes ver la película esta de los superhéroes, de los Avengers, donde el mismo Thanos, el personaje morado, el villano principal de la saga, dice, es que cómo fue posible que ustedes hicieran esto y el otro, y además
lo dice en inglés, me alienaran a mi propia hija en mi contra. Entonces, en Estados Unidos es muy fácil decir, ¡ay! Das miedo porque sí estás peloncito, mi querido Héctor. Pero bueno, ¿qué te digo, no? El mismo Thanos fue víctima de alienación. Claro que sí. No era el verdadero padre y también había hecho sus... ya anda tirando el estudio. Ya anda tirando la mano. No voy a decir que es inevitable, mi querido Héctor. Pero bueno, para no ser la... qué bien salió eso. Para no ser la más larga, la alienación no es otra cosa más que, así te diría, es inducir a un hijo a transformar en extraño a uno de sus padres y o familia que amaba o hubiera llegado a amar. Mientras que el síndrome de alienación parental se le llamaría al fenómeno social de características constantes que surge al meter la alienación parental con éxito. Es decir, si tú metes la memoria USB en una máquina para intentar meterle un virus, eso sería la alienación. El síndrome de alienación parental es cuando el virus sí se instaló en la máquina y empezó a causar problemas y empieza a salir la charola, te borra todos los datos y empieza a tener consecuencias. Aquí tal cual, si a un niño le empiezas a meter malas ideas o como decimos aquí en Jalisco, le empiezas a echar carrilla de su papá o de su mamá o de su familia, de sus abuelos y le empiezas a meter ideas para que los odie, los aborrezca, los rechace, eso es alienación parental. Cuando el niño agarra esa pintura y empieza a rechazar, a odiar, a hacer verdaderamente una campaña contra estos padres o abuelos, entonces es que el niño tiene el síndrome de alienación parental y se está dando. Entonces, en el mundo, sí, en China hay alienación parental, en Italia le llaman alienazione genitoriale. Suena como algo de los genitales, pero así se llaman de cuando pasa a los genitores, a los progenitores, a los padres, ¿no? que está sucediendo. También incluso a los padres que son adoptivos. Fíjate que hay padres adoptivos que dejan su dinero, su amor, su corazón y todo su empeño en criar un niño desde los 3 años, 2 años, un niño que obviamente saben que no es de él, pero pasan así de que ya tiene 10, 12, 18 y todo, se decide separar de su pareja porque no está ahí y el papá o la mamá le echa a esa pareja que fungió como si fuera una buena madrastra, un buen padrastro y los quiere eliminar de sus vidas. Esa alienación también se está dando. Y bueno, finalmente lo que yo pido y aconsejo es, si están viviendo uno de estos temas y estás del lado de la alienación, es decir, tú dices, no, es que usted no sabe, es un desgraciado, aquel maldito, aquel desgraciado que se fue, qué bueno que se fue y mi hija no lo quiere, ni le quiere hablar a los niños de él, no quiere dejárselos ver, porque es de lo peor. Yo le aconsejaría, no se meta. No le meta usted más. ¿Cómo no? Si es mi hija, yo la protejo. Pues sí, pero también es la hija de ese señor o es el hijo de ese señor. Y si mal escogió, porque dicen, ay, pero maldita la hora en que escogió a esa mujer o a ese hombre. Si escogieron mal, pues fue su error. Pero si el hijo ya nació de ellos dos, es más terrible y es peor el error de quitárselos a la fuerza cuando está luchando por verlos, por estar presente en sus propias vidas. Quizá no se lo merezca, pero no significa que eso esté correcto o que eso sea bueno. Los hijos cuando crezcan, cuando alguien les impide ver al papá, les impide ver a la mamá, les impide ver a la familia y crecen, los niños terminan por abandonar también a aquellas personas que no les dejaban ver a su propio padre. Ya no pueden vincularse con el padre o la madre que fue alejado, pero tampoco sienten ese vínculo, empiezan a crear esta animadversión, este rencor con las personas que lo alejaron o la alejaron a ella, y así que también terminan dejándolos. Así que hacer alienación parental, como lo veas, está muy, muy mal, termina destrozando a quienes tú querías proteger.
Claro, porque por acá pregunta Wilfredo Ríos que en cuánto tiempo se puede alienar a alguien. Es increíble, pero hemos visto que hasta en una semana, así de no quiero ir, no quiero ir, no, es que vas a ir pues, porque ahí van a estar tus abuelitos, van a estar. Se van a la semana y a la semana ya no quieren regresar. El alienador va a depender de su habilidad y de sus trucos para alejar a estos niños, pero hay gente tan hábil que en una semana esos niños ya no quieren regresar a casa del otro padre, ¿no? Siendo que lo que enseña Héroes Invisibles a los niños es, a mis padres quiero igual, de ninguno me hablen mal. ¿A qué se refiere con esto? Que los niños, aunque se lo merezcan o no se lo merezcan, los niños no requieren merecer amar o no a unos padres. Ellos tienen la necesidad psicológica y de vida de tener a sus padres como amados, como respetados, como admirados. Repito, aunque no sean dignos de admiración, aunque no lo merezcan, pero el niño los necesita para crecer sano de su cabeza, sano de su corazón, sano en su inteligencia emocional para poderlo hacer. Si tú, por hacer la justicia divina, dices, es que yo no les voy a decir mentiras, siempre hemos hablado aquí con la verdad. Me van a disculpar las personas de buen gusto, pero cuando tengo a alguien así, tan terco, que insiste en que él le va a decir la verdad y que si el otro o la otra es una desgraciada, pues le tiene que decir la verdad y las cosas como son. Digo, bueno, pues entonces también coméntale cómo fue que fabricaste ese niño, ¿no? ¿Cuál fue la ropa interior que voló? ¿Qué cambios ocurrieron en tu cuerpo mientras te tocaba, mientras fabricaban al niño? Me estoy yendo un poco elevado, le digo, a ver, dile cómo metía la lengua en tus labios. ¡Ay, cállese, doctor! No diga esas cosas. Pues, ¿por qué no? Es la verdad. Claro. ¿Por qué no se las dices? Simplemente porque los niños no requieren saber eso. Tienen derecho, sí, sí, claro que tienen derecho a la verdad y tienen derecho a muchas cosas. Lo que no tienen es criterio. No puede, es como lo de la homosexualidad. Si tú a un niño le dices, vístete de hombre, de mujer, es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene derecho a que si es homosexual, sí, tiene derecho. Lo que no tiene todavía es un criterio para normar, para saber que sí, que no y que no tienes que probar todo para saber si es correcto o no es correcto. Déjame secuestrar a alguien de niño, pues para saber si es correcto o no correcto. Déjame matar a un perrito para saber si es correcto o no es correcto, a ver si va conmigo. No, 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 no. Hay cosas que no tienes que hacer y que son del sentido común, pero solamente viene cuando tú creas ya un criterio, una forma de pensar, viene algo más elevado. No, los niños no pueden hacerlo, por lo tanto, son los que debemos de proteger ante estas cosas. Los niños deben de tener papá, mamá y las familias respectivas. Debe de tener abuelos y entre más lo amen, entre más lo procuren, entre más lo quieran, mejor. No tendría por qué ir con unos abuelos que le digan qué tan malos, qué tan puercos, qué tan cochinos, qué tan estúpidos, qué tan nocivos es la otra familia, porque al final ellos no se la escogieron, la escogió la mamá y la escogió el papá, entre ellos decidieron tener el niño, pues mala idea, mala onda, mal momento, pero esos son los papás. Así es que, De acuerdo. ¿alguna otra cosita? No, de No quiero acuerdo, pues nada más. especial. No, doctor, nada más para ya ir cerrando el programa. Entonces, ¿cómo tener un contacto contigo en tu asociación Claro civil que y en redes sociales y los teléfonos? por favor, muchísimas gracias. Primero es, si tú eres el que está incitando, tú eres aquel que no le está permitiendo a los hijos ver al otro, estás incurriendo en una falla grave que te va a retachar, que te va a rebotar. No lo hagas. Si dices, es que no puedo evitarlo, odio a aquella persona, la aborrezco, no quiero ni siquiera que los vea, por favor,
comunícate directamente a Héroes Invisibles y vamos a trabajar en tu caso a fin de poder irte llevando y que permitas que se haga lo mejor para tus hijos. Porque tú no quieres finalmente hacer lo que tú quieres. ¿Qué quieres más? ¿Tu odio? ¿Quieres más a tu venganza o quieres más a tus hijos? Eso es todo. Entonces, Héroes Invisibles, si nos buscan ahí en redes, en el internet, en el Google, como Héroes Invisibles AC, porque por ahí salió una que estaban haciendo una serie y una película y algo que no, como vimos que era para algo bien, no nos movimos, no demandamos, pero somos los únicos verdaderos y con registro de Héroes Invisibles Asociación Civil o AC. Héroes Invisibles se trata de ayudar, no importa si tú estás de un lado de la alienación o estás del lado alienado. Héroes Invisibles nunca jamás se equivoca porque decían, ay, sí, ¿cómo va a ser para no equivocarse? Facilísimo. No tomamos el testimonio del papá ni tomamos el testimonio de la mamá como el único y verdadero. Tomamos el testimonio de que son los hijos los que requieren para sus vidas tanto a papá como a mamá como a sus familias. Así es que eso no puede tener ningún error. Eso no puede tener. Hay familias que de plano, que si son todos narcotraficantes, todos son secuestradores, y está aprobado, bueno, pues no le hace tan bien así. Y a lo mejor ni a ellos a veces les quitan la patria potestad. Los van a ver a la cárcel porque también tienen algunas palabras de amor y de cosas que pueden enseñar, a menos que sean definitivamente nocivos, pues van a estar encerrados y no se preocupen por eso. Pero la gran mayor parte de las personas pues requerimos habernos sabido, decía el mismo Sigmund Freud, no me cabe en la cabeza pensar en una necesidad más grande en la vida de un ser humano, ahí está, chéquenlo, que el haberse sentido amado y protegido por un padre durante su infancia. De acuerdo. Entonces, imagínate nada más qué importante es esto que estamos viendo. Así es que, por favor, Héroes Invisibles lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar ahí en los teléfonos, es el 33 16 13 50 50, repitiendo 33 16 13 50 50, y si no, pues se comunican por favor con el licenciado Enrique aquí en Radio Senectud. Él les hará llegar los teléfonos y con todo gusto no te rindas. Lucha por tus nietos porque ellos sí te necesitan a ti. No lo saben. Quizá te han dicho o han hecho algo que puede parecer grosero, pero lo que sucede es que en sus cabezas los están enseñando a hacer lo que no se debería de hacer. Así que siempre demuestra tu amor. No gastes mucho dinero porque lo que tú les regales, el nuevo teléfono, la nueva iPad, el nuevo, ¿no? Se lo van probablegamente a desaparecer, a vender o a tirar. Entonces no gastes tanto dinero, da tu amor, da tu cariño y lo que quieras dejar de legado, puedes escribirlo. Hay cosas hermosas de escritos, hay cuentos preciosos como Los Retoños del Ombú. Hay muchas cosas que podríamos en otra ocasión, si Enrique nos invita, leértelos y prepararlos. Perfecto, doctor. Pues esta es tu casa y pues bueno, deseando que no sea la primera ni última vez que nos acompañes. Ojalá puedas acompañarnos en otras ocasiones y también recordarle a la gente, si me lo permites, bueno, que tú eres médico especialista en ginecología, ginecobstetricia. Entonces, pues ya después hay que nos acompañes con algún otro tema. Por ejemplo, se me viene a la mente el síndrome de los óvulos, ¿cómo le llaman? Óvulos poliquístico, perdón, se me fue. Ovario poliquístico, perdón. Ovario poliquístico, a lo mejor muchas enfermedades que puede haber. Claro que sí. Claro, por ejemplo, y que sobre todo. La sexualidad en la senectud. Sí. Un tema interesante que hacer. Hay algunos trucos, algunas cuestiones que pueden ayudar. Y claro que sí. ¿Cuáles son los principales problemas ginecológicos que presentan las pacientes a edad madura? Acuérdense que son jóvenes maduros. Así es. O maduros pues todavía jóvenes. Pues muchas gracias, doctor. Voy a pedir que no te salgas. Te vamos a dar un pequeño aviso, pero regresamos ahorita contigo en menos de un minuto para darte un pequeño aviso. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Excelente, gracias. Gracias, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Marcos Miranda.
Él nos habló sobre la alienación parental en personas adultas mayores, como lo habíamos escuchado, nos dio la definición y sobre todo, pues todo lo que conlleva, ya decíamos, desde los niños hacia cómo se puede transmitir para los abuelos o en este caso las personas adultas mayores. Pues muchas gracias a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa, agradecerles a ustedes su preferencia y sobre todo agradecerles también que estuvieron con nosotros en estos 4 programas, haciéndoles, recordándoles, bueno, que iniciamos a las 5 de la tarde con la doctora Ana Rosa Pinedo Rivera. Ella nos habló sobre los cuidados bucales en personas adultas mayores. Después nos fuimos con la diputada Leticia Pérez Rodríguez por la bancada de Morena y nos habló de esta aprobación de ley para cuidadores de personas adultas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, toda persona cuidadora en el estado de Jalisco va a tener el acceso a la atención psicológica totalmente gratuita. Entonces, eso es una aprobación que ya se acaba de realizar y tuvimos también a Paola Salcedo Medina, nos habló sobre la Semana del Cerebro, evento que se va a llevar a cabo la próxima semana del 22 al 26 de julio a través de Facebook por la plataforma o la página oficial de Plenitud y Demencias AC. Y pues terminamos con el doctor Marcos Miranda, como lo decíamos, sobre la alienación parental en personas adultas mayores. Pues Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes por las tardes y invitarlos también a que nos sigan a través de nuestros canales oficiales, ya lo decíamos, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram que es @senectud_radio. Muchas gracias nuevamente, Yamil, y mi nombre es Enrique Gallardo García. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.